Mi nombre es Ana y hoy quiero contar la historia de alguien que cambió para siempre la vida de muchas personas. Rodney Alcalá, el llamado asesino del juego de citas. Es una historia que todavía me persigue, una historia de horror y manipulación, pero también de resistencia y supervivencia. Rodney nació el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Estados Unidos, siendo hijo de padres mexicanos. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por un desarraigo profundo. Cuando él era apenas un niño, su familia decidió regresar a México, buscando mejorar su situación económica. La vida parecía ir bien por un tiempo, pero todo cambió cuando su padre abandonó el hogar. A los 11 años, Rodney era el mayor de 4 hermanos, y su madre tomó la difícil decisión de regresar a Estados Unidos. Nos instalamos en un suburbio de Los Ángeles, en un momento en que parecía que las cosas mejorarían, pero la sombra de su historia familiar y sus problemas personales solo aumentaban. Luego de terminar la escuela, Rodney se enlistó en el ejército, donde le asignaron un puesto administrativo. Sin embargo, solo duró 4 años, porque sufrió un ataque de nervios y desertó. Los psiquiatras que lo evaluaron diagnosticaron que tenía una personalidad narcisista maligna, con rasgos de psicopatía y sadismo. A los 21 años, ya era una persona superdotada, con un coeficiente intelectual de 135, mucho más alto que el promedio. Decidió estudiar en la Universidad de California, en UCLA, en la Escuela de Bellas Artes. Allí, su vida cambió y se convirtió en una figura brillante, aunque oscura. Se convirtió en criminal, en un depredador que buscaba a sus víctimas con una frialdad escalofriante. Su primera víctima fue Tali Shapiro, una niña de solo 8 años. La secuestró en el baúl de su auto y la llevó a su departamento en Hollywood, donde la violó y la golpeó brutalmente. La niña quedó tendida en el suelo, rodeada por un charco de sangre, pero lo que más me horroriza es que Rodney nunca imaginó que había sido visto por otro conductor. Gracias a esa persona, la policía fue alertada y él logró escapar del departamento, justo antes de que ingresaran los agentes. La pequeña Tali fue encontrada allí, en un estado terrible, con su vida en peligro. Pero esa no fue la última vez que Rodney tocó el fondo. Tras ese intento de asesinato, cruzó todo el país y se instaló en Nueva York, donde cambió su identidad a John Berger, para evitar ser capturado. Aprovechó su formación en arte y fue admitido en la carrera de cine en la Universidad de Nueva York, donde tuvo como profesor a Roman Polanski, el director que ganó un Oscar por El pianista. A pesar de estar en la lista de los más buscados por el FBI, él se movía con total libertad en la ciudad de los rascacielos, trabajando como fotógrafo y disfrutando de la vida nocturna. En 1971, cometió su segundo gran crimen. Violó, estranguló y mató a Cornelia Krill, una joven de 23 años que trabajaba como azafata. Este asesinato quedó impune por muchos años, pero su rastro se fue haciendo más peligroso y evidente. En un campamento de verano en Nueva Inglaterra, 2 alumnas lo vieron con una ficha con su foto y lo denunciaron a la policía. Pero Rodney no se detuvo allí. Su modus operandi era siempre el mismo. Se presentaba como un fotógrafo famoso y adinerado, alguien que había retratado a celebridades, para seducir a sus víctimas. Luego, las violaba, las golpeaba y en muchas ocasiones, casi las mataba. Era un juego de sadismo y placer que parecía no tener fin. Por esa época, en 1977, durante su primera semana en Nueva York, mató a Helen Hoover, una estudiante italiana y la hija del dueño de un club nocturno famoso, enterrándola cerca de la finca Rockefeller en Westchester. Pero lo que verdaderamente lo llevó a ser capturado fue su aparición en un programa de citas llamado The Dating Game. En ese show, una mujer elegía a su pareja entre 3 candidatos, cruzando opiniones y respondiendo preguntas. Rodney,
Bajo su identidad falsa, participó con encanto y carisma, pero lo que ella no sabía era que ese joven amable y dulce que ella vio en televisión era un monstruo que estaba matando en silencio. La mujer, Cheryl Bradshaw, quedó encantada al principio, pero algo en su instinto le hizo desistir de salir con él cuando Rodney se le acercó después del programa. Ella sintió que algo no encajaba, y esa sensación le salvó la vida. A partir de ese momento, su historia se volvió aún más terrible. Rodney continuó con su ola de asesinatos. En total, se le atribuyen 7 femicidios confirmados: Jill Barcombe, Georgia Weeks, Charlotte Lamb, Jill Perento, Robin Sams y otros. Pero las investigaciones sugieren que pudo haber sido responsable de muchas más muertes, quizás decenas de ellas, en una espiral de violencia y sadismo que parecía no tener fin. Su última víctima fue Robin Sams, una niña de solo 12 años que desapareció en 1979 mientras iba a una clase de ballet. Su cuerpo fue encontrado 12 días después, destrozado y devorado por animales en un área cerca de la Sierra Madre. Cerca de donde fue vista por última vez, un testigo afirmó haberla visto con Rodney, quien merodeaba esa zona en ese momento. Finalmente, gracias a los testimonios y a las pruebas de ADN, las autoridades lograron vincularlo con varios crímenes. En 2010, fue condenado a la pena de muerte, pero en su proceso, se representó a sí mismo y cambió de tono y estrategia, aunque poco pudo hacer para evitar su destino. Con el tiempo, descubrieron más pruebas ocultas durante años, y en total, se le atribuyen 7 femicidios confirmados y la probable responsabilidad en muchas más. El 24 de julio de 2021, Rodney Alcalá murió en una celda por causas naturales, a los 78 años, dejando atrás una historia de horror que todavía nos sigue estremeciendo. Su historia es un recordatorio de cómo la manipulación, la inteligencia y el sadismo pueden unirse en una mente enferma, y cómo muchas víctimas no lograron escapar de su maleficio. Dicen que tenía un coeficiente intelectual de 135, que era brillante, encantador, culto, inmortal. Pero nadie nace monstruo, ¿verdad? A veces me pregunto si el pequeño Rodney, ese niño abandonado por su padre, criado solo por su madre, ya llevaba dentro la oscuridad, o si el mundo se la metió a la fuerza. Tal vez cuando su padre se marchó, algo en él se rompió. Tal vez esa falta de afecto, esa necesidad de ser visto, amado, lo deformaron por dentro. Y con los años, en vez de sanar, lo cubrió con máscaras, una de seductor, otra de genio, otra de artista. Pero detrás de todas ellas, estaba él, el narcisista, el psicópata, el sádico. Usaba su inteligencia como un arma, planeaba, manipulaba, y disfrutaba del dolor ajeno con una frialdad espeluznante. No sentía remordimientos, solo poder, solo placer. Así que sí, quizás su niñez ayudó a crear al monstruo, pero nada la justifica, porque yo fui una de las que lo vio a los ojos, y en ellos no había nada. Suscríbete para más historias desde las sombras.